Muy bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que están acá en este laboratorio de pitches, donde queremos ayudarles a llevar sus historias al máximo nivel posible, a sacarle brillos a sus propuestas y por supuesto a fortalecer sus carreras en el periodismo climático y ambiental. Hoy día hemos congregado a un equipo formidable de periodistas y bueno, editoras y editores, partiendo por Karen Gil de Bolivia, quien es directora de la revista La Brava y mentora para Climate Tracker en América Latina. También está con nosotros Francisco Parra, director de Climate Tracker para América Latina y el Caribe. Eh, Fermín Kopp, editor de Diálogo Chino para el Cono Sur, también nos acompaña en esta ocasión. También pueden ver en sus pantallas a Laura Rocha, cofundadora de Periodistas por el Planeta, y bueno, quien les habla, Paula Díaz, en mi rol como editora y mentora para Climate Tracker América Latina. Eh, Como alguna vez dijo Gabriel García Márquez, cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado. Más aún, cuando escribo un cuento es porque a mí me gustaría leerlo. Si bien esto que él señaló hace ya varios años atrás se refiere específicamente a los cuentos, lo cierto es que se aplica de igual forma a las historias periodísticas, aquellas que nos permiten contar sobre un sinnúmero de temas, realidades, acontecimientos, entre otras cosas, que ocurren en América Latina y el Caribe. Y bueno, justamente para que nuestras historias encuentren un lugar donde puedan, digamos, dar a conocer estos elementos, es que nosotros ocupamos los famosos pitches, ¿ya? Que si bien en distintas áreas son ocupados, digamos, para persuadir a comprar o hacer algo a otro, en el periodismo podríamos decir que se trata simplemente de una propuesta de tema que sigue una serie de criterios y que uno presenta para conseguir que un editor o editora admita tu historia para que sea publicada, ya sea en un medio de comunicación o en otro tipo de plataformas, por ejemplo, en alguna iniciativa determinada. Ahora, sin embargo, muchas veces, como hemos visto en Climate Tracker, hay varios problemas a la hora de presentar un pitch, una serie de obstáculos o desafíos, y es por eso que queremos hacer un breve repaso para tratar de ayudarles a fomentar estas historias en distintas plataformas y espacios. Ahora, ¿qué información debiera tener un pitch? Esto es sumamente importante y básico, pero a veces también se nos puede olvidar. De partida, obviamente, el nombre y país de quien emite esta propuesta de historia es súper importante para ya entender un contexto más general desde el cual proviene esta propuesta. También, obviamente, siempre es muy bueno incluir un título preliminar de la historia, porque de esa manera nos ayuda a entender cuál es el tema principal, ¿no? A veces puede ayudar ya a captarlo de inmediato. Obviamente un resumen de la historia que tiene que ser acotado y siguiendo ciertos criterios, como vamos a ver más adelante. Y bueno, también suma bastante cuando se mencionan las potenciales fuentes de información, ya sean entrevistados o entrevistadas, también documentación que quieren incluir en el reporteo que ustedes quieren hacer, entre otras cosas. Y en algunos casos también, obviamente, es muy importante hablar del formato y de la extensión. Por ejemplo, si ustedes quieren publicar una serie de podcasts, eso también es importante explicitarlo, aunque a veces, claro, puede no ser tan necesario si se está convocando para historias escritas, por ejemplo, pero siempre es importante tener eso en mente. Ahora, si bien enviar una historia de pitch puede sonar al principio como un mero trámite de, de enviar una postulación a través de un formulario, obviamente hay ciertas prácticas que se tienen que realizar y sobre todo previas, ¿ya? Y por eso es que nosotros siempre hablamos de que es muy importante pre-reportear los temas, el tema que ustedes quieran proponer. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces se nota cuando un periodista no pre-reportea. Porque, bueno, es importante revisar los antecedentes de la historia que quieres contar básicamente para que tengas un mayor dominio de tu propuesta, también para que te anticipes a ciertos elementos. Por ejemplo, nos ha pasado que hay fellows o periodistas que proponen una historia determinada, pero después
al encontrarse con ciertos obstáculos o cosas que no habían previsto, tienen que, digamos, eliminar su propuesta de historia, y eso también puede ser un problema en un futuro. Entonces, por lo tanto, es muy importante siempre tener en consideración los antecedentes de la historia que quieres proponer. Y obviamente, y esto suena súper básico, pero en realidad se nota cuando no se hace, es que es muy importante analizar al medio, plataforma u organización a la cual te diriges con un pitch previo a la postulación. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque muchas veces hay editoras o editoras o editores que reciben propuestas de personas que se nota que nunca entraron a la página del medio que recibe esta postulación, o que en el caso de nosotros que no ha visto qué tipo de historias publica Climate Tracker a través de sus mentorías. Entonces eso es sumamente importante. ¿Cuáles son los artículos que suele publicar? ¿Qué ángulos incluye? ¿Qué tipo de información? Etcétera, etcétera. De hecho, a veces también ha pasado de que hay algunas historias que pueden estar buenas, digamos, pero resulta que, por ejemplo, para dar el caso de Climate Tracker, ya publicamos una historia muy similar, por ejemplo, una colaboración específica sobre un tema muy similar, entonces no vamos a publicar de nuevo una historia que va a ser muy parecida a otra que salió a la luz recientemente. Así que también por eso siempre es importante darse el trabajo de revisar los medios y las plataformas a las cuales les proponen los pitches. Dicho todo esto, vamos a repasar muy rápidamente los 3 mandamientos del pitch. Lo primero es que es importante que sea breve, conciso, es decir, proponer la historia de manera sintética, con ideas de calidad y obviamente que ojalá sea inspirador. Es por lo tanto muy importante evitar propuestas que sean un mamotreto gigante, es decir, que sean muy largas, pero por otro lado, también hay que tener cuidado con los extremos, es decir, tampoco es bueno publicar o mandar un pitch que sea demasiado corto, que no entregue muchos antecedentes. Y por supuesto, también es importante considerar a las personas a las cuales le estamos emitiendo este pitch. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces las editoras y editores son personas muy ocupadas, que tienen un sinnúmero de mensajes o mails no leídos en sus bandejas de entrada, y por eso es importante que sus mensajes o sus propuestas de temas sean lo más concisas posible, y por ello es que se recomienda en general que tenga 200 palabras, ojalá no mucho más que eso. También es muy importante el segundo mandamiento de pitches, que es que sea claro e inspirador, ¿ya? Es importante que a medida que uno comienza a leer un pitch quede claro desde un inicio cuál es el problema, contexto y ángulo de tu historia. No que haya que leer 5 párrafos y no quede claro cuál es tu foco, ahí obviamente el pitch no va a llegar a buen puerto. Por eso mismo es importante evitar ambigüedades, enfoques poco claros o historias muy amplias. Por ejemplo, si decimos, bueno, yo quiero escribir una historia sobre la deforestación en la Amazonía y cómo eso contribuye a la intensificación del cambio climático, eso ya ha salido en muchos artículos, en muchos medios, en distintas partes, pero es importante acotar esa historia a cosas que hayan pasado recientemente. Y eso, bueno, se vincula mucho con la parte, con el tercer y último mandamiento, que es que sea novedoso, ¿ya? Cuando se proponen historias muy genéricas, muy amplias, que ya han sido muy abordadas, obviamente el pitch pierde el atractivo, ¿no? Por eso es muy importante preocuparse de identificar si ha ocurrido algo nuevo, ya sea un antecedente, un suceso, o también no necesariamente algo nuevo, pero sí alguna arista que ha sido poco difundida por los medios de comunicación y que tú sí podrías cubrir a través de tu historia. Bueno, esto y otros consejos más nosotros los tenemos a disposición a través de esta guía para presentar tu pitch a Climate Tracker, que es una guía muy cortita porque entendemos que muchas veces los periodistas tienen poco tiempo, pero que entrega algunos lineamientos básicos para enviar la propuesta de tema. Dicho todo esto, y ahora sí pasamos muy rápidamente también a la otra parte, que es lo que lleva a que algunos pitches no sean considerados y que por lo tanto sean descartados de una convocatoria o de un medio de comunicación.
Bueno, obviamente pueden haber varias razones, esto es para abordar solo algunas. Y la primera de ellas, y sobre todo eh, que tienen mucha aparición, digamos, en las convocatorias, por ejemplo, de las mentorías de Climate Tracker, son aquellos pitches que no se ciñen a los objetivos de la convocatoria en específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ocasiones tenemos convocatorias para historias de transición energética, y obviamente si nos llega una historia de que yo quiero contar la importancia de la educación ambiental para el cambio climático en escuelas rurales, eso no se ciñe realmente con el objetivo de la convocatoria. Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso es súper obvio. Sin embargo, nosotros muchas veces recibimos historias que no tienen nada que ver con la convocatoria. eh, y eso, por lo tanto, demuestra que el periodista no leyó o que o tiene mala comprensión lectora o que simplemente cree que su historia o su perfil es lo suficientemente bueno para ser escogido, pero lamentablemente nosotros necesitamos que la historia destaque. Entonces, en ese caso, el pitch no va a llegar a buen puerto. También pasa que muchas veces hay pitches que pueden ser muy largos y enredados, es decir, se da muchas vueltas, no queda claro el foco, que era lo que hablábamos anteriormente, y por lo tanto ya uno comienza con el tedio de leer, no entiendo nada, obviamente ese pitch probablemente va a ser descartado. Por el otro lado, vamos al otro extremo, cuando un pitch es demasiado corto o poco claro, obviamente eso también va a motivar su descarte. ¿Por qué? Porque no entrega suficientes detalles de cómo sería la historia, porque no permite ver cuáles serían los antecedentes que se incorporarían o los ángulos, entre otras cosas. Y también algo que pasa a veces seguido es que hay mucho relleno y esto se nota. Es decir, cuando hay un pitch de 3 párrafos y un párrafo entero es de preguntas sucesivas, que son supuestamente aquellas que van a ser respondidas en el reportaje, pero yo en vez de decir, qué interesante, obviamente uno puede pensar está rellenando o simplemente no tiene un dominio básico del tema como para después redactar una buena historia. Entonces hay que tener ojo con eso también. Yo sé que los periodistas a veces ocupamos ese recurso y hacemos preguntas o insertamos algunas, pero por favor que no sean 6 preguntas seguidas. También otro caso que ocurre mucho es que a veces hay pitches que en vez de ser propuestas de historia, más bien parecen una columna de opinión o declaración de principios. Esto puede sonar un poco duro, pero en ocasiones pasa que recibimos pitches así, donde hay personas que hablan de lo que ellos piensan, pero no nos dan detalles de la historia que realmente quieren abordar, con sucesos, con ángulos, con antecedentes. Entonces eso obviamente le resta competitividad o valor al pitch. También otro caso que puede ir un poco vinculado es cuando hay un sesgo muy evidente. En mi caso yo siempre digo que las personas todas tenemos sesgo, pero cuando hay, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones y no hay tiempo de profundizarlo ahora, pero cuando se ve que un periodista asume como un rol de activista, eso puede ser muy complejo, porque en el fondo no me asegura de que el periodista va a reportear desde un rol de periodista propiamente tal. O también pasa cuando hay periodistas que están muy vinculados o que pertenecen a un grupo determinado o a una institución determinada, y en el pitch no se refleja que ese periodista va a actuar como tal en vez de, como un relacionador público. No sé si se entiende, pero en el fondo es que se note que ustedes tienen una apertura de mente, que ustedes quieren incluir distintas aristas y elementos y que no sea una nota desde una trinchera. Y bueno, también cuando hay una falta de dominio y de pre-reporteo se notan los pitches y eso hace que muchos sean descartados. Y también pasa que a veces cuando hay fuentes que son poco apropiadas, eso también le resta puntos a sus pitches. Es decir, para un tema de transición energética ponen a una ONG que ve más biodiversidad, pero a lo mejor no tiene una pertinencia específica para tu historia, por dar un ejemplo, salvo que vayas a incluir algo de biodiversidad. Pero en ese caso, por ejemplo, ahí puede haber como un problema de la pertinencia o de cuán apropiada es una fuente. Ahora,
no todo es malo, por supuesto, a nosotros, y eso yo puedo dar fe de que muchas veces en Climate Tracker es muy difícil el proceso de selección de pitches. A veces realmente se sufre porque nos gustaría escoger muchas propuestas, pero a veces los cupos son limitados. Y muchas veces hay pitches muy buenos que simplemente son descartados porque las postulaciones son muy competitivas y por temas de contingencia o de visibilidad hay algunos temas que se superponen a otros. Y también a veces hay otros factores que tienen un rol en la selección, como el equilibrio geográfico, también el género y también un equilibrio temático. Dicho todo esto, vamos a pasar entonces a las salas donde vamos a discutir distintos pitches. Buenísimo, entonces, bueno, creo que a todas y todos se nos hizo muy corto el tiempo, ¿no? Quedaron Sí, algunos totalmente. ahí, ¿cierto? Toda Yo la creo que vamos a razón. tener que hacer una marcha en contra de este corte de tiempo que nos hicieron. No, mentira. Pero, pero Pero bueno, para quienes no alcanzamos, les vamos a enviar después un correíto con algunos comentarios. O sea, el contacto está aquí, la idea es apoyarnos entre colegas, así que agradecemos mucho a todas y todos por su interés y su participación. Esa es la idea, como que nos apoyemos mutuamente. Entonces vamos a hacer un breve repaso por los distintos grupos, qué es lo que se puede destacar de cada uno, obviamente haciendo un resumen de lo que les tocó conversar. Y para ello vamos a partir con Laura. Bueno, siempre me toca primera, no vale. Bueno, la primera cosa que quiero decir, sí, obviamente que nos quedó el tiempo corto, pero la primera cosa que quiero decir es que estoy muy contenta de que haya tanta gente y tantos periodistas y tantos colegas que quieran escribir sobre temas ambientales. Para nosotros es una gran alegría que exista gente que quiere meterse en estos temas, porque es muy difícil, sabemos que es muy difícil también con los editores. Una de las chicas nos contó, por ejemplo, bueno, no, pusieron un título malísimo, yo quise escribir sobre el sistema Tierra y no se entendía. También vamos a decir que ese paper del sistema Tierra era bastante difícil de entender, para después traducirlo. Imagínense los editores que no saben tanto, bueno, también es muy difícil titularlo. En general, de lo que hablamos sobre los temas, lo que les recomendé o digamos como las recomendaciones generales tienen que ver con buscar un poco la originalidad. Los temas, yo vi casi todos los pitch de todas las personas que están acá en esta sala, aunque no me tocaron, digamos, en la mía individual. Y lo que yo traté de decirles a los chicos es de, bueno, busquémosle un ángulo original. Los temas están todos correctos. O sea, y acá no hay nada que está bien o está mal, digamos, porque lo diga yo o lo diga nadie, digamos. O sea, al único que no se le corta texto, el único que no se equivoca es Hemingway. Todos los demás, todos podemos cortar los textos, todos podemos cambiar las cosas, cambiar los enfoques, pero la idea es tratar de ser original. No olvidarse de las personas, tratar de mostrar las caras, tratar de mostrar historias, y tratar también de, por no querer equivocarnos, salirse de la caja, ¿sí? Salirse de la caja, pensar de qué forma, pensar de qué manera, leer mucho. Hay bastantes cosas y bastantes propuestas que me parece que ya están escritas y no las han leído, porque claramente no las han leído. Les aconsejo, aunque ustedes crean que yo estoy diciendo una barbaridad, pero lean los diarios, por favor, les pido. Lean lo que pasa, lean lo que se publica. Yo sé que hay un montón de información publicada, pero lean. Como dijo Paula al principio, no solo lean las notas que publica Climate Tracker, lean las que publica Climate Tracker, pero lean las de Diálogo Chino, lean las de periodistas, ahora nos hago publicidad todos nosotros, Amongabay, Periodistas por el Planeta, y esas son las temáticas, pero después el país tiene un vertical que se llama América Futura, que es espectacular. Lean esas notas, lean mucho, porque ahí también van a ver lo que está publicado y lo que no, y si por supuesto leen en inglés, no dejen de leer The Guardian todos los días tienen que mirar, aunque sea los títulos, porque además también eso es inspirador para cada una de las historias que se nos ocurran. Así que
bueno, nada, en general es esto, por lo menos lo que yo les dije, me parece que todas las historias están buenísimas, solamente esto, recordar que tenemos que tratar de acercar este tema. Uno de los grandes problemas que tenemos los periodistas que nos dedicamos a cubrir estas historias es que la gente las ve muy lejanas, o las ve muy lejanas o las ve muy apocalípticas. Entonces, ¿qué hacen? No nos leen. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es demostrarles que ellos están involucrados en lo que está sucediendo, que también están involucrados en la solución y que también están viviendo lo que está sucediendo. O sea, que esto no le pasa solamente al Ártico y al oso polar, sino que esto nos pasa a todos. Entonces, tratemos además de no como aprender con H los tecnicismos que muchas veces se nos pegan, ¿no? Con los científicos, con el Acuerdo de París, y la adaptación, y la mitigación, y las emisiones. Entonces uno titula con emisiones y ya no te lee nunca más nadie. Ya leyó el título y dijo, no, ya esto ni lo leo más, ya está. No entiendo de qué me están hablando. Entonces, tratemos eso, de traerlo, de bajarlo a la tierra. Hay que hacer un esfuerzo. Es muy grande el esfuerzo, pero hay buenos editores que los pueden ayudar. Incluso, si ustedes lo necesitan, y aunque no sea para nuestros medios, nos escriben. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo contar esto en una clave, en una narrativa distinta para que se pueda entender y para que mi tío Pepe lo entienda? No hablo más. Buenísimo, Laura, muchas gracias, muy inspirador y muy pertinente y apropiado todo lo que acabas de decir. Pasamos entonces a darle la palabra a Fermín. ¿Cómo te fue con tu nota? O sea, perdón, con tu grupo. Muy bien, muy bien. Bueno, adhiero a todo lo que comentaba Lau, muchas semejanzas en ese sentido. Estuvimos con un monopolio de argentinos, éramos muchos, excepto con un compañero de Colombia. Básicamente hablamos de transición energética y hablamos de litio. Una de las problemáticas me plantearon es frente al momento de hacer un sumario, como se lo conoce en Argentina, o pitch, es cómo pasar de lo general a lo específico. Cuando hablamos de transición energética y crisis climática, muchos planteaban la dificultad de encontrar ese ángulo local, diferencial, que me permita enfocar en la historia. Hablamos de la importancia de trabajar en base a los formatos específicos del medio para el que trabajo, sea un reel de Instagram, un artículo de texto, un programa de radio, y trabajar en base a ese propio formato, que la limitación que me significa ese formato, y tratar de entender que la historia la tengo que contar en ese espacio que tengo. Hablamos del litio bastante en relación a a ver, las historias que hoy puedo y debería contar del litio no son las mismas que las que puedo contar hace 2 años, en el sentido de que hoy, por ejemplo, si yo voy y le planteo a un editor una nota sobre el impacto del litio en salinas grandes en Jujuy, ya hay 15 historias escritas sobre el tema. Entonces tengo que buscar qué distinto voy a contar, cuál es el diferencial en ese artículo. Hablamos también sobre cómo el formato del pitch, del sumario, y cómo armarlo. Resaltamos la importancia del trabajo de pre-reportería al momento de trabajar sobre ese sumario y ese pitch, el hecho de que el periodista tiene que armarse antes de mandar esa idea, en el sentido de investigar, buscar información y incluso quizás hacer entrevistas, que reconozco que puede ser un poco frustrante porque es un trabajo que recién te lo van a pagar después si te confirma la nota el editor. Pero del lado del editor también es fácil darse cuenta si está hecha esa pre-reportería o no, para identificar el ángulo y el eje del artículo. Hablamos de la importancia de indagar bien en el medio de comunicación por el que trabajo, es decir, si voy a proponer una nota para un medio, tomarme el tiempo de buscar ese medio, qué tipo de notas trabaja.
créanme que más de una vez he recibido propuestas de notas que ya fueron publicadas en el sitio, o de notas que fueron publicadas por otros medios, digamos, todo eso es la pre-reportería, y es central y es fundamental. Pero sobre todo, bueno, hablamos de también construir la relación con los editores, la importancia de establecer una relación de largo plazo con el editor para establecer una cierta regularidad y frecuencia en las publicaciones. Hablamos de la doble vía, ¿no? Del editor que puede encargarle directamente la nota al periodista justamente a partir de esa relación, y del mismo modo de yo como periodista puedo proponerle la nota al editor, de cómo se construye eso. Pero bueno, nada, para no extenderme un poco por ahí, de no repetir lo que dijo Lau, que de la misma línea también gran parte de todo lo que comentaron. Así que corto acá. Muchísimas gracias, Fermín, por estas claras palabras. Pasamos a Karen. Perfecto, muchas gracias. Muchas coincidencias con Laura y con Fermín. Una de las cosas que habíamos encontrado en los pitch y que yo les recomendaba es que a veces tenemos que pasar de lo general a lo específico. A veces los temas son tan grandes y tan complejos que es necesario ir mucho más profundo, y eso significa recortar todo lo que se pueda, tanto en la temática como en los lugares que queremos investigar, ¿no? Y eso implica tomar decisiones, y eso es bien difícil, porque a veces tú quieres hablar y investigar sobre muchas cosas, porque son todas las cosas que te mueven, pero tienes que tomar decisiones y decir, hoy voy a hablar sobre esto, mañana probablemente voy a hablar sobre esto otro, y pasado voy a continuar con esto otro. Puedo hacer toda una cadena. Pero esto de tomar decisiones es sumamente, pero sumamente importante en los pitch y en lo que vayas a desarrollar en el trabajo, porque esto te va a ayudar, tener claro este pitch, te traza el camino, ¿no? Porque si tú no cierras bien, te vas a perder y vas a ir por 20 caminos y vas a seguro tardar más de lo que se podía haber tardado. Vas a hablar con más personas y luego te vas a dar cuenta o vas a revisar más documentos. Capaz no tendrías que haberlo hecho. Es bueno que lo conozcas, que sepas súper, pero probablemente por el tiempo y todo ha sido contraproducente en todo caso. Otro de los temas es que de los títulos, ¿no? Que yo les recomendaba que los títulos sean lo más periodísticos posibles. Y nos pasa, nos lleva mucho casos de títulos que son casi de estudios o de monografías, ¿no? Y en lo periodístico sí necesitamos que tenga algo activo, ¿no? Y eso va hasta en contrasentido con lo que yo hago. Ustedes saben, yo hago crónica y a veces la crónica no necesariamente te pide verbo activo. Pero para los reportajes y para los pitch, yo sí les recomiendo que tenga un verbo activo. Eso va a ayudar mucho para que ustedes se den cuenta de lo que quieren hacer, y también le van a hacer un gran favor a la editora o al editor que lo lea, porque ella va a decir, ah, esta persona está afirmando esto, está yendo por ahí, y vamos a ver si tiene, obviamente, el respaldo necesario. Y para eso vamos a ir al sumario, a lo que va más abajo, que yo les digo que es el enfoque. Igual en contrasentido con lo que yo hago, que soy más narrativa, pero en esto yo les sugiero que hagan casi como un lead, ¿no? Cosa de que lo sepa desde un inicio qué me van a decir, qué, cómo, dónde, cuándo, ¿no? Porque obviamente más abajo ustedes van a profundizar, van a dar un contexto y antecedentes, pero dar estos dos primeros elementos, yo les aseguro que van a evitar que la editora y el editor hagan un lado su cabeza a la primera línea, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante que puedan tomar en cuenta, esto del título y del sumario, y siempre, por supuesto, dar datos que tienen que ver con la pre-reportería, como bien lo señalaban, porque a veces como que hay como supuestos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y estos datos ayudan un montón. Eso serían, creo, las recomendaciones y sobre lo que hemos hablado en mi sala. Muchísimas gracias, Karen. Pasamos entonces a Francisco.
Sí, ya no sé si queda mucho por agregar después de lo que han dicho Lau, Fermín y Karen, que obviamente dieron a todo. Y me parece súper interesante o sea, solo volver a recalcar una cosa que dijo Karen, de que mientras más claro el pitch, más fácil va a ser después la reportería, y eso es evidente. O sea, si el pitch está bueno desde el principio, el proceso de escribir o de escribir el formato que sea, ¿no? Eh, Va a salir mucho más fácil. Vaya a tener un objetivo claro, un norte a dónde ir, mucho más fácil. Pero quería hablar un poco bueno, tuvimos una conversación en mi sala respecto a esto de enviar varias postulaciones a las convocatorias que nosotros solemos tener en Climate Tracker. Entonces voy a hablar un poco de lo que nos pasa, porque nos pasan algunas convocatorias que son masivas, que llega mucha gente y que es muy difícil y se vuelve muy competitivo ser seleccionado. Eh, y yo entiendo que hay una frustración muy grande en eso. Y créanme que nos ha pasado a todos, que no hemos sido seleccionados en algo que hemos enviado. A todos nos han rechazado alguna propuesta que hemos enviado. Antes de empezar la reunión estábamos hablando de cómo nos trataban los editores antes, los gritos que seguramente algunos recibimos cuando estábamos empezando, hicimos alguna propuesta y nos mataban nuestro artículo. Es parte, creo yo, del ejercicio de hacer una propuesta, del ejercicio periodístico de saber hacer una propuesta y del aprendizaje también. Entonces, yo lo que quiero como recalcar en estos finales es, sobre todo, no desalentarlos y desalentarlas en que si es que una propuesta es rechazada en algún momento, eso significa que son malos periodistas o que no están para cubrir temas ambientales. Eso no es así. Una propuesta no va a calificar su capacidad como periodista. Eh, que un tema no sea seleccionado una vez no significa que a la siguiente ustedes pueden hacer un pitch perfecto que va a ser seleccionado y que no sé, va a ganarse premio, el artículo publicado, lo que sea. No se acaba obviamente por una cosa tan chica, ¿no? Como el trabajo periodístico. Y sí, en términos de las convocatorias que solemos hacer y la competitividad que suele haber, y lo menciono esto porque, bueno, en un rato iba como a hablar, lo tiro como ahorita desde ya, que nosotros ahora tenemos abierta una convocatoria para ir a la COP28, que es una convocatoria para cubrir la COP presencialmente en Dubái, con todo cubierto. Y es una convocatoria que esa es la más competitiva que solemos tener. O sea, llegan cientos de personas, solo en América Latina estoy hablando, que es lo que nos toca evaluar a nosotros. Eh, y me ha pasado y he escuchado como de gente que se suele sentir desalentada porque queda muy cerca de ser seleccionada, o tal vez como llega a las últimas fases del proceso de selección y no logra pasar. Pero ahí mi recomendación es aprovechar ese mismo ejercicio. O sea, si ustedes ya han hecho más de una vez una propuesta, entonces ya deben también tratar de entender qué fue lo que no funcionó una vez. Si es que no si que quieren saber específicamente qué no funcionó del pitch, pueden preguntar directamente a las personas, a los evaluadores. En nuestro caso, cuando no solemos enviar como un feedback como personalizado a todo el mundo, cuando no son cientos de propuestas, pero si nos preguntan personalmente, lo podemos hacer. Y decimos, aquí, mira, pasó que había mucha gente de este país que estaba postulando, aquí pasó que, mira, tal vez había que enfocarse un poco más en esto, aquí pasó que aquí se cayó un poco la propuesta. Entonces, mi mensaje sobre todo es no desalentar a que no, si es que no son seleccionados una vez, que no lo sigan intentando después, y aprovechar ese mismo entrenamiento. Es una cosa que se va practicando. Finalmente el periodismo es una práctica. O sea, mientras más se hace, mejor se hace después. Mientras más propuestas se hacen, mejor te van a salir propuestas después. Eso.
Muy importante el mensaje, Francisco. Muchas gracias. La invitación es a, bueno, seguir aprendiendo, apoyándonos como comunidad de periodistas latinoamericanos enfocados en medio ambiente y cambio climático, porque sí, todos hemos sido rechazados o rechazadas en algún momento. Para nadie ha sido fácil, nadie nace sabiendo todo. Así que es muy importante tomar este mensaje tan importante que nos ha dicho Francisco. Y bueno, yo ya para ir cerrando un poco, porque en realidad adhiero completamente a todo lo que han señalado las y los colegas. La importancia de la pre-reportería es fundamental, no solo a la hora de proponer un pitch que sea atractivo, novedoso, que tenga fuego, sino que también incluso para ver la factibilidad de lo que estás proponiendo, porque bueno, ahí vimos en algunos casos que habían dudas. ¿Qué pasa si yo no estoy tan seguro de que pueda realizar, no sé, los productos que yo propongo en mi propuesta? Bueno, ahí tú por eso tienes que preocuparte de realmente indagar lo suficiente, de contar con las herramientas y condiciones para poder decir, yo puedo hacer, no sé, una serie de podcasts o un documental, y que no llegue después de la selección, que falle, digamos, el plan porque no te diste el tiempo, digamos, de preocuparte de trabajar en esta factibilidad de lo que estás proponiendo. También, obviamente, muy importante llamar la atención desde el principio. A veces pasaba también, y eso lo vimos en el grupo, que el foco, o sea, que el pitch en general era muy robusto en términos de información y antecedentes, es decir, se notaba que él o la periodista había indagado muy bien, pero a veces el foco se perdía y recién aparecía a la mitad o al final del pitch, y como que uno se pierde, y a veces hay, bueno, hay distintos distractores o elementos que pueden, digamos, terminar hundiendo un pitch. Entonces eso es súper importante, de que quede súper claro de una vez, que sea atractivo, y después complementar, que es lo que han señalado, bueno, Laura, Karen, Fermín y Francisco. También entender que es importante acotar los pitches, ¿no? El foco, de nuevo, volvemos al foco, suena súper obvio, pero no es tan obvio. Hay que tener claro el foco desde un inicio. A veces, bueno, habían algunos pitches que eran demasiado ambiciosos, por decirlo de alguna manera, pero no en el sentido de que, como de historia periodística, sino que querían hablar de todo, casi que de todos los proyectos, de todos los conflictos, y tú tienes que acotarlo, salvo de que ya sea como una iniciativa periodística de mayor envergadura, pero tienes que acotarlo, y no tratar de abarcar todo de una. Y eso también se vincula con lo que señalaba, por ejemplo, Karen hace un rato. Es muy importante acotarlo. Y claro, más que nada eso, que se note el dominio, incorporar, también integrar algunos conceptos relevantes, problematizar un poco, porque a veces podemos hablar mucho de los problemas que hay en términos de contaminación, entre otras cosas, pero hay ciertas condiciones o factores sociales, económicos, ambientales que pueden estar, digamos, facilitando ciertos problemas. Entonces también es bueno a veces problematizar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la gente ocupe tanta moto, que contamina tanto? Y cómo podríamos encontrar quizás una oportunidad en el transporte público, en fortalecerlo para evitar quizás más vehículos contaminantes, no sé, por dar una idea. Entonces, eso también a veces también dar luces de oportunidades y de desafíos que se pueden explorar es súper importante también para una historia periodística. Si no hay nada más que agregar, Gene, estaríamos cerca ya del fin, ¿no? Solo agregar, ahora sí hago el aviso Ahora oficial sí, de que eso. tenemos dos convocatorias abiertas hoy día. Una que es para ir a la COP28 en Dubái, como les mencionaba antes. Esa es una convocatoria, como les decía, bien extensa, el mismo proceso es bien extenso, llega mucha gente, entonces suele ser una en que no solo tiene una primera etapa del pitch, o sea, partimos con el pitch, pero también tiene una segunda etapa y una tercera etapa incluso esa. Em, mi invitación es a que postulen, y también quería detenerme un poco en mencionar otra convocatoria que tenemos a propósito de algo que mencionó Laura muy a la pasada, de esto de ser catastrofista con nuestras historias de cambio climático. Ahora tenemos una oportunidad para periodistas de Chile, de Colombia y de Brasil,
para escribir historias de soluciones. El periodismo de soluciones es una metodología un poco distinta a lo que solemos estar acostumbrados y nos invita a cambiarnos un poco el chip, a como ponernos desde otro lugar. Y, y justamente a eso, a dejar como el catastrofismo y entender de que las soluciones están a mano, están pasando en comunidades que están en nuestros países, y esas son las historias que queremos escuchar para esa convocatoria, que es una convocatoria que también tiene como un plus relacionado a la misma COP28, que ahí una de las personas seleccionadas también va a ser beneficiada con un viaje para realizar la cobertura allá. Ambas están abiertas, las pueden encontrar ahí en los links que está dejando Génesis ahora mismo en el chat, y obviamente cualquier pregunta que tengan respecto a esto las pueden hacer, no las pueden hacer, si entran, a veces nos preguntan por a dónde les hacemos preguntas, creo que si entran a nuestra página están todos nuestros correos, si no me equivoco. Igual no son muy distintos, son generalmente nuestros nombres y @climatetarget.org. Así. Em, y eso, bueno, Mercedes tiene la mano levantada, aprovechando que tenemos unos minutitos. Hiciste una pregunta muy puntual. Si no somos residentes, por ejemplo, del periodismo de soluciones, la convocatoria que está abierta, yo soy argentina, pero si escribo una historia sobre los países, por ejemplo, de Brasil, ¿podría presentarme? En ese caso, no. No, y en esto prefiero como ser súper honesto, porque nos suele pasar que cuando nos envían cosas que no son del país, como que ahí nosotros vamos a privilegiar como criterio siempre, y de nuevo hablo como por lo que nosotros hacemos, otros medios harán otras cosas, pero por lo que nosotros hacemos, nosotros siempre vamos a preferir a un periodista del país que esté en el país. Si es que estamos buscando algo más específico en una región, va a ser en la región, pero sí, si es una convocatoria en este caso para Brasil, vamos a buscar a periodistas de Brasil, no vamos a estar como buscando periodistas de otros países. Gracias. Pero se vendrán más oportunidades, Mercedes, así que siempre hay que estar ahí con la esperanza en alto y con las antenas bien levantadas para identificar oportunidades en un mediano y largo plazo. Listo, entonces ahora sí podemos comenzar a dar cierre, pero antes no nos podemos ir sin tomarnos un recuerdo, porque si no me van a retar que no tenemos foto. Entonces, para eso, por favor, les pedimos que enciendan sus cámaras, que se pongan en modo belleza, que se peinen un poco, bueno, yo estoy muy chascona, y que a la cuenta de 3 digan whisky o como sea que lo hagan en sus países respectivos y nos tomamos la foto, ¿vale? Están todos aquí. Marta, nos faltas tú. Ah, pero son 2 pantallazos. Aquí, a ver, ayúdenme. Eso te iba a decir, hay dos, hay Cambiar mucha a gente. pantalla. ¿Cómo lo podemos hacer acá, Gene? ¿Ayuda? Tomamos 2, tienen que decir whisky 2 veces. Entonces, Ah, y hay que tomar las 2. No es... Ah, ¿tú las tomas? Sí, las toman. Ya, mejor, ya. Dejémoslo esto a la gente tecnológica. Ya, perfecto. Tú nos avisas. Bueno, ok. 1, 2 y whisky, a pedido de Paola. Y otra vez la segunda foto. 1, 2, 3. Listo. Digan pitch. Eso hubiera sido mejor, más adecuado al laboratorio. Ahora se me ocurre, ¿ves? Que es tarde, entonces como que ando más lenta cognitivamente. Pero bueno, ha sido un gustazo compartir con ustedes. Sabemos que quizá el tiempo se hizo corto, pero ya tienen nuestros contactos. Muchas gracias a nuestras queridas y queridos invitados, a Laura, a Fermín, a Karen, a Francisco. Y bueno, esperamos vernos en una futura ocasión. Sigamos en contacto. Ya saben, todo lo primordial de nosotros para establecer cualquier interacción por las redes y plataformas virtuales. Así que nos estamos viendo
próximamente y seguimos comunicados en esta comunidad de periodistas climáticos. Que tengan una muy linda tarde. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Ya.